Bueno, voy a hacer hoy una aproximación a este libro de Jacques Derrida, Espolones, los estilos de Nietzsche, publicado en la editorial Pretextos. Se trata de un libro que apareció publicado en francés en la editorial Flammarion en el año 1978 y en la editorial Pretextos en 1981, traducción del francés por Arranz Lázaro. Se trata de un libro que es resultado, como en tantas otras ocasiones de Derrida, de un material utilizado en una conferencia. Concretamente, aquí se nos indica que esta es una conferencia que impartió en la primera ocasión en el coloquio sobre Nietzsche en Cerise-la-Salle en julio de 1972 y que luego hay una segunda versión que se publicó inicialmente en ediciones Corvo e Fiore en Venecia en el año 1976, siguiendo, se dice, un dispositivo cuatrilingüe de francés, italiano, inglés, alemán. Bueno, es un texto de los que se podía considerar menores de Derrida, pero sin duda tiene el interés de aproximarnos a una figura crucial en la escritura de Jacques Derrida, también evidentemente en todo lo que tiene que ver con la relectura de la historia de la filosofía en clave heideggeriana, cuando la entiende como destrucción de la metafísica y también bueno, como transformación de la ontoteología, y en el caso de Derrida también su vuelta de tuerca a los planteamientos heideggerianos en esa idea de una destrucción de la metafísica y de la ontología entendida como un quererse oír a lo absoluto, como un fonocentrismo. Bueno, entrando en el texto de Espolones, comienza con una carta que le escribe desde Basilea en el año 72 a Maluida von Meysenburg, que dice así: finalmente el pequeño paquete que os está destinado se encuentra listo y por fin me oiréis de nuevo después de haber estado sumido en un verdadero silencio sepulcral. Podríamos celebrar un reencuentro del tipo de nuestro concilio basilense, del que conservo un grato recuerdo en mi corazón. La tercera semana de noviembre y por 8 días me anuncian una visita señorial aquí en Basilea, la visita en sí de Wagner mit Frau, Wagner y su mujer, hacen una gira para visitar todos los teatros importantes de Alemania, pero también de paso al célebre dentista de Basilea, con quien tengo una deuda de agradecimiento. Se dice entre corchetes que en esta larga carta dentista es una de las tres únicas palabras subrayadas. Dice: ha llegado a convertirme efectivamente con mi nacimiento de la tragedia en el filólogo más indecente hoy por día. Bueno, en realidad el más indecente o el más escabroso, y hacer de la tarea que aquellos que querrían aliárseme un verdadero prodigio de temeridad. Tanta unanimidad hay en darme a conocer mi sentencia de muerte, firmada el 7 de noviembre de 1972. Bueno, aquí él mismo se considera como un filólogo indecente, escabroso, un temerario que empieza a ser mal contemplado o a ser desacreditado en el ámbito universitario. Bueno, comienza la conferencia de Jacques Derrida advirtiendo que el título propuesto para esa sesión en el coloquio sobre Nietzsche del año 72 es La cuestión del estilo. Y sin embargo, ya comienza Derrida dándole un giro, indicando que el tema que él va a tratar va a ser el de la mujer y sobre todo va a tratar de pensar si significa lo mismo o más bien estilo y mujer significan lo contrario. Y esta cuestión del estilo es sin duda una cita y una referencia, y sobre todo, bueno, pues va a reflexionar sobre el estilo como un objeto, es decir, como un objeto puntiagudo, es decir, no solo una pluma, sino también un estilete e incluso un puñal. Y dirá en la página 27 que con su ayuda se puede, por supuesto, atacar cruelmente lo que la filosofía encubre en forma de materia o matriz, para dejarla marcada con un sello, una forma, pero también para repeler una forma amenazadora, mantenerla a distancia, reprimirla, protegerse de ella, plegándose entonces o replegándose detrás de los velos. Por tanto, va a ser sobre ese estilo y ese estilete
ese puñal, ese elemento que permite hacer una incisión, amenazador, y que permite marcar distancias. Y también un estilo que avanzará como dice un espolón, el de un velero, pero también el rostrum, ese saliente que hende la superficie adversa. Por tanto, ese espolón que atraviesa las olas a la entrada de un puerto va a ser también una referencia en esta aproximación a la cuestión del estilo. El espolón en fráncico o alto alemán esporo, en gaélico spor, en inglés se dice spur, en Les Mots Anglais, Mallarmé lo relaciona con spur, esto es despreciar, repudiar, rechazar con desprecio. Y hay, como dice aquí, una fascinante homonimia que tiene que ver con el traslado entre las lenguas y como el spur inglés, el espolón es la misma palabra que el spur alemán, que es o significa traza, estela, indicio o marca. Por tanto, va a desplegar aquí en esta conferencia una meditación sobre el estilo espoleante como un objeto alargado, oblongo, como un arma de desfile que perfora con una punta oblongifoliada, extrayendo su potencia apotropaica de los tejidos, telas, velos que se enarbolan, se pliegan o despliegan a su alrededor, y es también, no hay que olvidarlo, un paraguas. Bueno, aquí tenemos en realidad en este párrafo no solamente pogons, los espolones, el estilo y la aproximación al estilo de Nietzsche, sino que aquí está condensado el estilo de Derrida, es decir, ese estilo tan característico y singular de Jacques Derrida, de abordar los temas por un espacio y saliéndose como por la tangente y a través de una fisura, buscando un elemento que en muchos momentos pareciera absolutamente marginal, como esta carta que le manda a Malbuida von Meisenburg, pero también buscando un término, una palabra de la que se ofrece su definición en el diccionario, aprovechando toda la cuestión de la traducción, entendiendo que la traducción es el elemento central de la deconstrucción, y luego escribiendo y llevando casi en una dimensión interpretóxica, delirante o paranoico delirante, la escritura y el estilo, hacia una expansión de su poder y su potencia metafórica, cuando aparece, como vemos aquí, como algo que perfora, como algo que tiene una potencia apotropaica, como algo que es un velo y que se repliega y de repente conduce hacia una especie de obviedad. Bueno, y esto va a ser el paraguas. Dice, es un ejemplo, pero no hay que olvidarlo. Bueno, aquí va a ir haciendo una serie de reflexiones sobre la Gaia Ciencia de Nietzsche en la traducción de Pierre Klosowski. Por cierto, como es evidente, las traducciones al francés de los textos de Klosowski fueron determinantes para el tipo de lectura que se hizo de Nietzsche en el contexto del pensamiento francés de esta época. Hay un ensayo de René Girard sobre las traducciones de la Gaia Ciencia y concretamente del pasaje de Dios ha muerto, que explican por qué hay cierto tipo de interpretaciones en los filósofos franceses que están muy condicionadas por la traducción de Klosowski, de la misma forma que la lectura que los filósofos franceses hacen de Hegel está muy condicionada por las famosas lecciones de Alexander Kojev. Pero aquí, bueno, en el texto de Nietzsche de la Gaia Ciencia, traducido por Klosowski, que se cita, es el que dice que las mujeres y su operación a distancia. ¿Y qué tipo de oídos tenemos para esa distancia en la que se sitúa o en la que nos sitúan las mujeres? Y sobre todo, cómo se podía hacer esto planeando por encima de la existencia. Cita también un pasaje de Nietzsche que dice: nosotros los artistas, que comienza con cuando amamos a una mujer, en el que describe el movimiento que contiene simultáneamente el riesgo, dice, sonambúlico de la muerte, el sueño de la muerte, la sublimación y la disimulación de la naturaleza. El valor de la disimulación, dice en la página 31, no se disocia de la relación del arte con la mujer. Nosotros los artistas, nosotros lunáticos y perseguidores de Dios, nosotros viajeros en un silencio de muerte, esto es Nietzsche, viajeros infatigables sobre alturas que no reconocemos como alturas, que tomamos por nuestras llanuras, por nuestras certidumbres. El encanto más poderoso de las mujeres consiste en hacer sentir su lejanía. Y para hablar el lenguaje de los filósofos es una actio in distans, una acción en distancia. Pero para eso es necesario, en primer lugar y sobre todo, la distancia, el mantenimiento de la distancia. ¿Y qué pasa en ese distance, en esa distancia?
La escritura, dice en la página 33 de Derrida de Nietzsche, la mimetiza gracias al efecto de un estilo indirecto entre la cita latina, in actio in distans, parodiando el lenguaje de los filósofos, y el signo de la exclamación y el guión que deja en suspenso la palabra dis-tans, que nos invita mediante una pirueta o un juego de sombras a mantenernos alejados de esos velos múltiples que nos producen un sueño mortal. Es decir, aquí la cuestión es la seducción de la mujer que opera a distancia, y la distancia es el elemento del poder de la mujer. Es decir, pero de ese canto, de ese encanto, hay que mantenerse a distancia, hay que mantenerse, dice Derrida, a distancia de la distancia, y no solo como podría suponerse para protegerse contra esa fascinación, sino también para experimentarla. Bueno, algo que se está diciendo aquí sobre Nietzsche, pero sin duda ese mantener esa distancia de la distancia como un poder de la seducción, que a su vez también puede ser un poder de la destrucción, es algo que sin duda hace que resuene en nosotros el famoso canto de las sirenas y la astucia de Odiseo. No hay, dice en la página 34, verdad de la mujer, porque esta separación abisal de la verdad, esta no verdad, es la entre comillas verdad. Es decir, mujer es un nombre de esta no verdad de la verdad. Es también aquí donde pensará toda la cuestión de la verdad como mujer, o el movimiento del velo, es decir, la cuestión del pudor femenino, y la relación de la mujer con la seducción, y del pudor y todos los efectos del velo, que sin duda aquí no se establece así. Toda esta cuestión del velo se podría releer tanto en la clave de los estudios sobre psicología de la mujer de Sigmund Freud, cuanto en relación con el texto de Jacques Lacan, La función del velo. El filósofo, página 35, que cree en esta verdad, que es mujer, crédulo y dogmático tanto en la verdad como en la mujer, no ha comprendido nada. No ha comprendido, dice Derrida, ni la verdad ni la mujer. Pues si la mujer es verdad, ella sabe que no hay verdad, que la verdad no tiene lugar y que no estamos en posesión de la verdad. Es mujer en tanto que no cree ella en la verdad, y por lo tanto en lo que ella es, en lo que cree que es, que sin embargo no es. Bueno, aquí se podría traer a colación toda la cuestión de sobre verdad y mentira en sentido extramoral, y en qué medida que hay una desazón de la verdad y una desazón de la relación de la mujer con la verdad, pero que tiene que ver con aquello que desazona a lo que llama aquí Derrida el filósofo como caballero, ese filósofo que recibe los golpes de estilo como puñaladas en un intercambio de la baraja en la cuestión de la identidad sexual. La mujer, dice, no se deja conquistar, pero en realidad la frase es la mujer, la verdad, no se deja conquistar. A decir verdad, la mujer, la verdad, no se deja conquistar. Todo aquello que va a forzar la escritura de Nietzsche es aquello que le va a interesar aquí a Derrida, que es la puesta entre comillas de la verdad, es decir, ese entrecomillado de la verdad, es decir, cómo se inscribe la verdad como una operación femenina, es decir, ella escribe o un ella se escribe, en ella revierte el estilo, más aún el estilo, si el estilo era el hombre, como el pene sería para Freud el prototipo normal del fetiche, la escritura sería mujer. Bueno, y esta cuestión es ya pues en sentido absoluto o en sentido específico el planteamiento derridiano, cuando también su reflexión sobre la historia de la metafísica y de la filosofía no es en el sentido heideggeriano el olvido de la diferencia entre el ser y el ente, sino que en realidad es el olvido de la escritura, y ese olvido de la escritura o esa defensa de la écriture y de la diferencia, de la différence, de la diferencia infiérica, me gusta, o de la diferencia procesual, como me interesa a mí habitualmente referirme a esta cuestión, aquí se configura como una crítica o una deconstrucción de la filosofía, entendida no solamente como un quererse oír hablar absoluto, sino también como falocentrismo, y esa defensa de lo fluido, pero también de lo fluido y de aquella condición de la escritura que se encuentra en el texto platónico, y especialmente en la conocidísima lectura que del mismo hace Derrida en su texto La pharmacie de Platón, es decir, la farmacia de Platón. Va a decir en la página 38 que verdad la mujer es el escepticismo y el velado disimulo. Esto es lo que sería lícito pensar. Aunque la verdad, entre comillas, no fuera más que una superficie, solo llegaría a ser verdad profunda, cruda, deseable, bajo el efecto de un velo que la cubra. Y ahí es donde en la escritura el velo barra cae. ¿Por qué entonces el pánico, el miedo, el pudor? Es decir, ¿cuál es esa
indecisión que se encuentra en la caída del velo y también en toda la cuestión de la castración. La mujer necesita, dirá Derrida, aquí en diálogo una vez más, como ha hecho en tantas ocasiones con Freud, el efecto de la castración sin el cual no sabría seducir ni suscitar el deseo, pero evidentemente no cree en ello. Sabe con un saber al que ninguna filosofía dogmática, dice en la página 40, o crédula podría compararse, que la castración no tiene lugar. Desde el momento en el que se desgarra el velo de pudor o de verdad en que se ha querido envolver manteniéndola en la mayor ignorancia posible, in eroticis, su escepticismo ya no tiene límite. La mujer, entre comillas, se interesa tampoco en la verdad, cree tampoco en ella, que su propia verdad ni siquiera le concierne. Es el, entre comillas, hombre el que cree que su discurso de la mujer o sobre la verdad concierne, como le pasa también al discurso lacaniano, como ha señalado, y al freudiano, como ha señalado Lucy Vigaray en su ensayo Espéculo de la mujer otra. El hombre cree en la verdad de la mujer, en la mujer verdad, y en verdad las mujeres feministas contra las que Nietzsche multiplica los sarcasmos, esas mujeres feministas son los hombres. El feminismo es, dice en la página 42 de Derrida, la operación por la que una mujer quiere asemejarse al hombre, al filósofo dogmático, reivindicando la verdad, la ciencia, la objetividad, es decir, con toda la ilusión viril, el efecto de castración que conllevan. El feminismo, dice en estas páginas que son muy discutibles, es decir, las estoy sencillamente leyendo los aspectos que tengo subrayado, el feminismo quiere la castración y también la castración de la mujer. Y ahí, cuando quiere la castración, ¿qué es lo que pierde el feminismo y la mujer? Lo que pierde es el estilo. Y lo que va a plantear Derrida en estas polémicas y absolutamente conflictivas páginas es darle vuelta a la cuestión de si Nietzsche es el pensador de la mujer en tanto que belo, pudoroso y seductor que intentando reivindicarse en forma de feminismo pierde el estilo, o si Nietzsche es, dice en la página 43, el pensador del embarazo. ¿Y cuáles las formas de la comprensión de este filólogo que desarrolla, como sabemos, toda esa metafísica de artista, entendiendo que el artista, como sucede en el caso de Nietzsche, es en muchas ocasiones un histrión que tiende a una disimulación afirmativa. Y el artista, estaría por un lado el artista histrión y por otro lado estaría el artista histérico. Es decir, la disimulación reactiva, y esa disimulación reactiva sería privativa del artista moderno, es decir, el artista histrión wagneriano y el artista histérico como artista moderno. Bueno, ahí también se podría tomar en cuenta o correlacionar o aproximar o establecer algún tipo de conexión entre la mengua de los afectos de la que habla Fredric Jameson en el posmodernismo lógico-cultural del capitalismo tardío y lo que llama despliegue de los estilos esquizofrénicos o también lo sublime histérico frente a lo sublime histórico, pero también el papel que tiene la histeria o la histerización del sujeto, tanto en Judith Butler como en la forma en la que la entiende Slavoj Žižek en su dimensión del goza tu síntoma, ¿no? Pero lo que interesa aquí es ahora cómo de repente aparece ese artista moderno que se entrega a la disimulación reactiva y esa disimulación o ese disimulo reactivo que sería también algo vinculado evidentemente al nihilismo reactivo. La cuestión del arte, del estilo, de la verdad no pueden disociarse de la cuestión de la mujer, como también esto se vincula a todo lo que hemos dicho de la relectura freudiana de la castración. Y también aquí en la página 50 dirá que traerá a colación tres advertencias de Heidegger que le parecen urgentes y que no han perdido, dice, nada de su valor. Bueno, no han perdido nada de su valor y esas advertencias, la primera es contra el confusionismo estetizante, ciego al arte y también a la filosofía y que quiere que sacáramos la conclusión de que las proposiciones nietzscheanas son la apertura de la era del filósofo artista y que reafirmarían una suerte de filosofía como fuerza dominante vinculada a las fuerzas, a las leyes de la policía o a un querer decir la verdad. La segunda es la advertencia contra la confusión entre el gran estilo y el estilo heroico fanfarrón, que tiene que ver con una exuberancia, muy bien dicho, pseudo-transgresiva de una clase cultivada y que tendría que ver con los filisteos, pero también con la necesidad de los pequeños burgueses
de a veces adentrarse en lo que llama Heidegger la vena del salvajismo. Y la tercera es la necesidad de leer, y esto es Derrida retomando a Heidegger, a Nietzsche, interrogando constantemente la historia de Occidente y sobre todo cuando se trata de acabar con ciertas ilusiones seculares y sobre todo no caer en el mero peso de la sentencia histórica. Y dice que también va a retener otras cuestiones del análisis heideggeriano, cuando dice que la vieja estética habría sido siempre, según Nietzsche, una estética de los consumidores, esto es una estética pasiva y receptiva, y habría que sustituirla por lo que llama una estética de productores. Así pues, a una estética femenina, que así lo califica, que sería la estética pasivo-receptiva, debería suceder una estética productiva, que sería una estética masculina, que es algo que se dice, por ejemplo, con toda claridad en el fragmento 72 de la Gaia Ciencia, y Heidegger cita, por ejemplo, ese fragmento: nuestra estética era femenina, en el sentido de que solo las naturalezas receptivas al arte habían formulado su experiencia de qué es lo bello, y en toda la filosofía hasta nuestros días el artista brilla por su ausencia. Dicho de otro modo, o mejor dice traducido, porque Heidegger en realidad no lo dice, hasta hoy frente al arte, el filósofo del arte, que está precisamente siempre frente al arte, pero sin llegar a tocarlo nunca, que en ciertos casos se imagina artista y autor de obras, cuando en realidad no hace más que parafrasear el arte, ese filósofo es mujer. Esto es, mujer estéril y por supuesto no una mannliche Mutter. Frente al arte, el filósofo dogmático, torpe, cortesano, es como el sabio de segundo orden, el impotente, una especie de solterona. El pensamiento de Nietzsche sobre el arte sería, siguiendo a Heidegger, metafísico en su intención más íntima, pues el arte es para él la manera esencial en que el ser ahí se crea en tanto que ser ahí. Nietzsche parece proceder lo más a menudo en lo que se refiere a la metafísica y al platonismo, así se dice en la página 52, a la relación platónica, una simple inversión que consistiría en dar la vuelta a las proposiciones platónicas, es decir, ponerlas del revés. Al anunciar esta inversión, Heidegger se remite a un relato en lo sucesivo célebre de una fabulación única que sería el famoso pasaje del crepúsculo de los ídolos, en el que el texto del año 88, 1888, en el que se habla de la historia de un error, es decir, de cómo el mundo verdadero acabó convirtiéndose en una fábula que, como sabemos, es una historia, vamos a decir así, sintético-paródica del despliegue del problema de la verdad o de la cuestión de la verdad. Derrida va a ir penetrando más y más en esta historia de un error, en esta cuestión del despliegue de la forma de relación y de articulación de la verdad, hablando de cómo ella, la idea, se convierte en mujer y cómo hay una inscripción de la mujer y una necesidad de la mujer en la relación con la verdad, y cómo la idea es una forma de la representación de sí misma de la verdad. Por lo tanto, la verdad no ha sido siempre mujer ni la mujer verdad. Antes de este progreso en la historia del mundo verdadero, la idea era platónica y la transcripción, la perífrasis o la paráfrasis del enunciado platónico de la verdad en aquel momento inaugural de la idea era: yo, Platón, soy la verdad. El segundo tiempo es el del devenir mujer de la idea como presencia o puesta en escena de la verdad, en aquel momento en el que Platón ya no puede decir yo soy la verdad, en el que el filósofo deja de ser la verdad, se separa de ella como de sí mismo y solo la sigue de lejos, se exilia o deja a la idea exiliarse. Se hablaría o trata de mostrar en relación con la castración en el texto nietzscheano cómo las letras se convierten en mujer y cómo a medida que se produce el ascenso del cristianismo, la mujer y la verdad, diríamos, se castran. La extirpación o la castración cristiana, al menos a la de la iglesia primitiva, a esa extirpación Nietzsche opone la espiritualización de la pasión. Pero atacar las pasiones en su raíz significa atacar la vida en su raíz, es decir, la praxis de la iglesia es, y así lo entiende Nietzsche, hostil a la vida. Hostil, por lo tanto, no solamente a la vida, sino que la praxis de la iglesia y su despliegue es la hostilidad a esa vida
que es la vida de la mujer, esa femina vita. La castración es, por tanto, una operación de la mujer contra la mujer, no menos que de cada sexo contra sí mismo y contra el otro. La mujer es condenada, humillada, despreciada como figura y potencia de la mentira, como figura y también potencia de la verdad, y el proceso es visto desde la perspectiva de esa dogmática eclesiástica, pero también aparece ahí la mujer reconocida como una doble negación, como una potencia afirmativa, disimuladora e incluso artístico-dionisiaca. Noair dirá en la página 67, una mujer en sí, o el en sí de la mujer en sí, y por esta razón tampoco hay una verdad de Nietzsche o del texto de Nietzsche, no hay por consiguiente una verdad en sí, sino que la verdad es plural. No hay, por lo tanto, dice en la página 68, verdad en sí de la diferencia sexual, en sí, del hombre o de la mujer en sí. Por el contrario, toda la ontología presupone y recela esta indecibilidad de la que es efecto de reconocimiento, de apropiación, de identificación, de verificación y de identidad. Y aquí es donde en estas páginas va a ir centrando la cuestión del desencadenarse de la cuestión del estilo y la cuestión de la escritura, señalando que la cuestión es la de una operación espoleante más poderosa que todo contenido, toda tesis y todo sentido. El espolón, bueno, que da título al libro y a la conferencia, estilizado, atraviesa el velo, no lo desgarra únicamente para ver o producir la cosa misma, sino que deshace la oposición a sí, la oposición plegada sobre sí, de lo velado desvelado, la verdad como producción, el desvelamiento, disimulación del producto en presencia. Es decir, es una, en realidad, deconstrucción de la metafísica de la presencia, en la que es fundamental, insiste en ello, la lectura heideggeriana de la fabulación de la verdad y de la historia de la metafísica. Y sobre todo la cuestión del dar y el tomar, del poseer y del ser poseído, que hemos visto en esa cuestión de la estética femenina o la estética masculina, que es una cuestión que tiene que ver con la gráfica del himen y esta cuestión del himen, del cedazo y también hasta en el Timeo, en la lectura que hará del Timeo en su conferencia, en su libro Jorá, también la cuestión del proceso de apropiación que escapa a toda dialéctica como modo de la decibilidad ontológica. Y ahí es donde en la página 74 planteará la cuestión de qué es lo propio, es decir, advirtiendo que ya no tiene sentido preguntarse qué es lo propio, la apropiación, la expropiación, el dominio, la servidumbre, en tanto que operación y en tanto que operación sexual y la apropiación es más poderosa por indecible que la pregunta TST, que la cuestión del velo de la verdad, o la pregunta por el sentido del ser. Tanto más este argumento no es ni secundario ni suplementario, cuanto que el proceso de apropiación organiza la totalidad del proceso del lenguaje o del intercambio simbólico en general, comprendidos todos los enunciados ontológicos. La historia de la verdad es un proceso de apropiación. La pregunta, dice en la página 74, del sentido de la verdad del ser no es susceptible de la pregunta de lo propio, del intercambio indecible de mayor o menor, del dar-tomar, del dar-guardar, del dar-dañar, del golpe de don. Bueno, a esta cuestión del don dedicará magníficas consideraciones Derrida en dar la muerte, dar el tiempo, retomando sobre esta cuestión del don, que es un tema central en el pensamiento francés, desde el ensayo sobre el don de Marcel Mauss, a través de la parte maldita y de toda la reflexión sobre la economía, del gasto, del exceso y del Pollack, tal y como lo reinterpretará y lo asumirá Georges Bataille. Bueno, hablando del golpe del don, entrará a considerar lo que llama los abismos de la verdad y sobre todo como cuestión central de la metafísica, en la que dirá que la apropiación de la verdad del ser remite al abismo sin fondo de la verdad como no verdad, el desvelamiento como velamiento, el esclarecimiento como disimulación, la historia del ser como historia en la que nada, ningún ser ahí acontece, sino únicamente el proceso sin fondo del Ereignis, la propiedad del abismo, que es necesariamente el abismo de la propiedad,
y también la violencia de un acontecimiento que tiene lugar sin ser. Bueno, aquí en este párrafo tenemos una síntesis tremenda de el Andenken y del pensamiento heideggeriano y de la meditación heideggeriana sobre la verdad y sobre el acontecimiento y sobre el principio de razón y sobre el Abgrund y sobre el abismamiento de la propia tendencia a la cimentación de lo fenoménico y a la construcción del hipokeímeno. Es decir, que aquí se encuentra condensado gran parte de lo que hará a través de toda su escritura Jacques Derrida. El abismo de la verdad como no verdad, de la apropiación como apropiación a-propiación, de la declaración como disimulación paródica. ¿No será esto lo que Nietzsche llama la forma del estilo y el no lugar de la mujer? Lo que sería un don abismal, que también tiene que ver con la pregunta del Zeit und Sein, del tiempo y ser, es decir, de esa vuelta de tuerca heideggeriana en el año 1962 sobre Sein und Zeit, sobre ser y tiempo, y sobre todo la cuestión del se da, de ese es gibt sein, y de la donación, es decir, del sentido del dar y del sentido del donar. Esto es la donación del ser y esa aprehensión de la donación del ser en el ámbito de esa gratuidad o de un darse que es gratuito y que no espera ser correspondido. Bueno, aquí dice que podría iniciarse y proseguirse la lectura de Nietzsche sobre Heidegger, sobrevolarla fuera del círculo hermenéutico en un campo inmenso, cuya medida sin duda la da, hay que darla a paso de paloma, y que se puede iniciar otro discurso sobre el palomar de Nietzsche. Y dedica el último bloque de la conferencia a una frase que dice he olvidado mi paraguas, y esta frase he olvidado mi paraguas se encuentra entre los fragmentos inéditos de Nietzsche y aparece entrecomillado, ¿verdad? Es un fragmento clasificado que en la cota dice 12.165 y se incluye en la traducción francesa de la Gaia Ciencia en la página 457. Recordemos que esta cuestión de el paraguas aparecía al comienzo de la conferencia y yo mismo he dado cuenta de ello con toda esa dimensión del velo, de lo apotropaico y del espolón y de su forma, ¿no? Y aquí aparece esta cita que se ha oído acá o allá y que era la intención de una frase escrita acá o allá. Y esta frase, aparentemente sin sentido, una frase entre comillas, a lo mejor es una frase que tiene algo de un código, de una complicidad desconocida y podría pensarse qué sentido tiene este enunciado. Derrida dice, nunca lo sabremos, al menos no podemos saberlo nunca, y es una posibilidad que se queda en el ámbito de la impotencia. Y esta consideración se encuentra en la, dice, restancia de este no fragmento como traza que le sustrae a toda cuestión hermenéutica segura de su horizonte. Bueno, ahí hablando de esta cuestión de este paraguas y sobre todo de estos manuscritos y de estos textos que no han sido, que están ahí abandonados, ¿no? Como frases sueltas, como textos que dice podrían estar sometidos al monumentos, dice, del sonambulismo hermenéutico, de pronto hace una reflexión sobre la traducción francesa de los fragmentos de Nietzsche y también aproximando a esta escritura o a esta asignatura que pareciera una escritura de lo marginal o de lo descalificado. Es decir, y ahí introduce una nota que se prolonga durante 3 páginas, desde el 85, una nota que me encanta, que dice que la asignatura y el texto caen fuera el uno del otro, se segregan, se separan, se excretan a partir del corte que los decapita, y que ahora comienza por la expropiación y marca todo aquello que erige con una estructura de cagajón. Cagajón, etron, dice, es la definición del diccionario, término grosero, cagajón, materia fecal, consistente o moldeada, cagajón de Suiza, pequeño cono que hacen los niños con pólvora mojada y amasada y que encienden por la punta,
en el siglo XIII, Étrange sans ordre, habla también de una tartre bourbonnaise composée, de la relación que hay con strong, o con italiano stronzo, con cagajón también, stronzare, cortar, en latín strundius, struntus, stront, inmundicia, basura, strunzen, trozo, cortado, strunzan, es decir, desgajar, cortando propiamente lo que se desecha. Así aparece en el diccionario Littré, al que recurre en tantas ocasiones Jacques Derrida. Recordemos en mi opinión, fundamental y corto texto de Jacques Derrida, Carta a un amigo japonés, a Aishutsu, sobre la cuestión de cómo se podría traducir la palabra deconstrucción al japonés, en la que Derrida propone precisamente la palabra deconstrucción a partir de la presencia o cómo se recogería en el diccionario Littré, es decir, este diccionario del uso aparece aquí para hablar de este cagajón, tal vez introduciendo esta broma y esto que siempre aparecen como juegos brillantísimos de Derrida, diciendo, bueno, a lo mejor de lo que estamos hablando de Derrida es únicamente de un trozo, de un cagajón, y lo estamos haciendo como un estroncho, es decir, que estamos haciendo aquí una situación que tiene que ver con la pura inmundicia, como si estuviéramos dando vueltas a la basura de los textos de Derrida, a los textos nietzscheanos, en realidad entregándonos a un análisis de la restancia. Y ahí en la página 88 hablando de los estratos de legibilidad de las traducciones y del material, plantea la cuestión del signo paraguas y dice, ¿se sabe o se cree saber cuál es la figura simbólica del paraguas? Por ejemplo, el espolón hermafrodita, de un falo púdicamente replegado en sus velos, órgano agresivo, otra vez, y apotropaico a la vez, amenazador y o amenazado, objeto insólito que no se descubre todos los días por el encuentro fortuito con una máquina de coser sobre una mesa de castración. Brillante aquí Derrida, es decir, toma la famosa frase de los cantos de Maldoror, del conde de Lautréamont, bello como el encuentro casual de un paraguas y una máquina de coser sobre una mesa de disección, que va, como sabéis, a tomar a su vez André Breton en los manifiestos del surrealismo como condensación de la imagen surrealista y de lo que es la belleza convulsa, bello como el encuentro de lo heterogéneo sobre un mismo plano de realidad, pero también esa reconstrucción a partir de la mesa de disección, que aquí Derrida lo convierte en el encuentro fortuito de un paraguas y una máquina de coser sobre una mesa de castración, sobre una mesa que adquiere el carácter freudiano. Pero también cuando habla del paraguas dice quizá cuando habla del paraguas es aquello que ya no se tiene a la mano, es decir, como cuando uno olvida el paraguas también porque ha salido a la calle y le ha caído toda la lluvia encima. Estructuralmente emancipada de todo querer decir vivo, página 89, siempre puede no querer decir nada, no querer ningún sentido decidible, juzgar paródicamente el sentido, deportarse por injerto, sin fin, fuera de todo cuerpo contextual o de todo código finito. Y esta es también la tarea de la deconstrucción, es decir, emanciparse de todo querer decir vivo, a lo mejor un no querer decir nada, no tener ningún sentido decidible, jugar paródicamente al sentido a través del injerto y fuera de los cuerpos contextuales y de los códigos finitos. Es decir, la escritura como restancia marcante del simulacro, con toda esa cuestión del simulacro, que evidentemente es también el espejismo, y con el papel del simulacro, evidentemente, en la lectura de Nietzsche y el círculo vicioso y en la lectura klosowskiana. Si Nietzsche quería decir algo, no será ese límite de la voluntad de decir como efecto de una voluntad de poder necesariamente diferencial y por lo tanto siempre dividida, plegada, multiplicada. Quizá la totalidad del texto de Nietzsche es enteramente del tipo he olvidado mi paraguas, es decir, que a lo mejor toda la escritura de Nietzsche es un he olvidado mi paraguas, es decir, no habría totalidad del texto, ya fuera fragmentaria o aforística. Un paso todavía, termina la conferencia. A lo mejor todo es injerto errático, quizá paródico. Sin embargo, dice, mi discurso ha sido tan claro como he olvidado mi paraguas. Contiene incluso, me parece, algunas virtudes o torpezas retóricas, pedagógicas, persuasivas. Es, sin duda, dice, un texto que tiene que ver con la complicidad. Bueno, incluso complicidad con Nietzsche a través de Heidegger. Los cómplices, dice en la página 92, morirán. No lo dudéis, y este texto puede permanecer si es críptico y paródico.
indefiniblemente abierto, críptico y paródico, es decir, cerrado, abierto y cerrado a la vez o alternamente, podemos decir como un paraguas. De este paraguas uno confía siempre poder desembarazarse, sobre todo porque no ha llovido. Pero parece bastante evidente que, página 93, de una galla ciencia que por sí, esta misma razón no ha existido nunca, el estilo, el simulacro, la mujer, ni la diferencia sexual. No hay diferencia sexual, es decir, todo el texto tiene ese carácter de distancia de la distancia con respecto al no hay relación sexual lacaniano. Para que el simulacro, dice Derrida, se produzca, hay que escribir en el intervalo entre varios estilos. Bueno, ese intervalo entre varios estilos dice, si hay estilo, esto es lo que nos insinúa la mujer de Nietzsche, debe haber más de uno, dos exponentes al menos, tal es lo convenido, entre ellos el abismo donde echar, aventurar, perder quizás el ancla. Se introduce también aquí unas últimas páginas en las que dice que Roger Laporte le recuerda a Derrida un encuentro borrascoso ya hace más de 5 años en el que ambos nos opusimos por distintas razones a tal hermenéutica que de paso pretendía ridiculizar la publicación de todos los inéditos de Nietzsche. Terminarán, decía, por publicar sus notas de lavandería y desechos del género He olvidado mi paraguas. Volvimos a hablar de ello, hay testigos que lo confirman, me aseguré pues de la veracidad de este relato, de la autenticidad de los hechos, de los que por otra parte no tenía ninguna razón para dudar. Sin embargo, no conservo el menor recuerdo de ello, ni siquiera hoy, fechado el 1 del 4 de 1973. Y la segunda nota es en la que dice y comienza con la frase no finjamos saber lo que es el olvido. Bueno, con esta magnífica reflexión sobre el olvido del olvido, pero también la forma de escribir y reescribir el olvido de aquello que había olvidado la filosofía, que acaso sea el estilo, bueno, porque finalmente es la cuestión que también le interesaba a Nietzsche en Ecce Homo. Recuerdo unas consideraciones de Eugenio Trías, en las que hablando de Nietzsche tomaba en consideración aquel pasaje de Francis Bacon que coloca al comienzo de su crítica a la razón pura Immanuel Kant, que en latín dice de nobis ipsis silemus, de nosotros mismos callamos. Y como Trías decía que precisamente la filosofía y la escritura nietzscheana es una resistencia a esa concepción de Francis Bacon y de Immanuel Kant de callar de nosotros mismos, para convertirse en un permanente hablar de nosotros mismos, sabiendo, como dice aquí Derrida, que no hay tal sí mismo, sino que se trata de una afirmación, de un amor fati y a lo mejor de un eterno retorno a lo siempre igual. Me interesaba mucho volver a leer o darle una revisión al libro Espolones, los estilos de Nietzsche, que he dicho que es un escrito menor, pero que también he apuntado que se encuentran aquí presentes prácticamente la totalidad de los temas que le van a preocupar durante todo su proceso de despliegue de la escritura a Jacques Derrida y tiene magníficas sugerencias a partir de algo que pareciera absolutamente intrascendente o incluso olvidable en esa dimensión de la aletheia, es decir, la verdad como aquello que se vuelve indimenticable, es decir, que no puede ser olvidado, a la relación entre olvido y verdad y a todo lo que tiene que ver, verdad, con esa concepción de la relectura o la interpretación de la verdad como aletheia en Martin Heidegger, o también a cómo la presenta Marcel Detienne en su maravilloso libro, que lo recomiendo tantas veces, Los maestros de verdad en la Grecia antigua. Por lo tanto, es este un libro que no podemos olvidar y que cuando lo he vuelto ahora a revisar aquí en el vídeo, aquí en YouTube, a medida que iba leyendo distintas partes, pues volví a sentir pues las razones por las que tengo tanta pasión por Derrida y por la que ninguno de sus libros, incluso aquellos con los que estoy en franco desacuerdo, deja de provocarme a escribir, a pensar y a volver a leer.